Muy buenos días a todos. Estamos dando el comité GSC correspondiente al 1 de abril del 2019. Calendario económico. Iniciamos con cifras dadas a conocer durante el fin de semana. En China, el día 30 de marzo, 8 de la noche, se dieron a conocer las cifras del PMI manufacturero del mes de marzo. Sorpresa positiva de este indicador que se recuperó más de lo que el mercado había anticipado. En el mes de febrero, recuerden que nosotros decíamos que hay que tener cuidado con las lecturas de esos indicadores económicos en China por la distorsión que genera el año nuevo lunar. En ese mes, de todas maneras, fue una sorpresa muy negativa, 49.2 la lectura del PMI manufacturero chino. El mercado esperaba algo de recuperación a mes de marzo. De todas maneras, nosotros insistimos, hay que ser muy cautelosos con esas lecturas de febrero y marzo. Hay que esperarse más bien hasta ya abril para sacar alguna conclusión un poco más robusta. Este indicador del PMI entonces subió a 50.5, el mercado esperaba que subiera a 49.6, es decir, de alguna manera el mercado estaba anticipando que la contracción del sector manufacturero se iba a mantener, pero de manera más moderada, y lo que tuvimos fue que se expandió, algo que no se había anticipado. Esto fue refrendado también por el día 31 de marzo, el día de ayer, se va a conocer hacia las 8:45 de la noche, hora colombiana, la cifra del PMI del sector privado, conocido como el PMI Caixin. Este PMI también superó las expectativas. El del dato de febrero había salido en 49.9, es decir, muy cerca al estancamiento. El mercado esperaba de 50, es decir, pleno estancamiento, y lo que ocurrió fue una lectura de 50.8, es decir, el del sector privado y el del sector público, ambos sorprendieron al alza, y es la razón por la cual hoy mantenemos, eso dicen los periódicos, una tendencia positiva en los mercados accionarios. En Europa se confirmaron las débiles lecturas que se habían tenido preliminarmente en el mes de marzo. PMI manufacturero de Francia 49.7, había salido 49.8, PMI de Alemania 44.1, había salido 44.7, es decir, aún peor de lo que se había mencionado inicialmente. Toda la zona euro 47.5, el mercado esperaba 47.6. Las diferencias son muy pequeñas porque ya son las revisiones de sus indicadores iniciales que se habían dado a conocer. En el Reino Unido sí tuvimos una sorpresa muy favorable del PMI, 55.1 desde el 51.2. Obviamente aquí tiene que haber unas grandes distorsiones en esta medición, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, pero pues aquí va a haber repercusiones sobre el movimiento de la libra esterlina durante esta jornada. Y en Europa, cifras de inflación, en la versión adelantada ya del mes de marzo, en el estimado, inflación habría descendido del 1.5 al 1.4. Continuamos viendo que estos indicadores muestran un debilitamiento de la dinámica económica en Europa, y también responden de alguna manera al cambio de lenguaje del Banco Central Europeo, algo que ya hemos venido mencionando durante las últimas semanas. En los Estados Unidos se da a conocer el día de hoy el indicador de ventas minoristas, nos sorprendió a la baja, el mercado esperaba 0.2% de crecimiento, salió contracción del 0.2%. En Brasil se van a conocer ya las cifras del PMI del mes de marzo, 52.8. Se mantiene la expansión. Recuerden que en Brasil lo que está llamando la atención es ese proceso de investigación por corrupción en contra del expresidente encargado Michel Temer, y continuamos haciéndole sondeo a ver cómo eso continúa o no afectando la agenda legislativa. El viernes pasado la idea era que no le iba a afectar, pero de todas maneras hay que estar muy pendientes sobre estos procesos. Con respecto a los Estados Unidos, tenemos en algunos minutos la publicación del PMI, del ISM manufacturero del mes de marzo. Recuerden que la primera semana de cada mes, como tenemos esta semana, es muy importante desde el punto de vista de aplicación de indicadores macroeconómicos. Tenemos los PMIs, tenemos los indicadores de empleo en los Estados Unidos, y para el caso colombiano el tema de inflación. Entonces, de alguna manera, esto pues continúa con una jornada muy activa. Esta semana continuará siendo así. En Estados Unidos también tenemos los indicadores de gastos de construcción. Entonces, estos tres indicadores del PMI, ISM y gastos de construcción continuarían mostrando, en concepto de algunos, como un debilitamiento de la economía estadounidense. Vamos a ver si esto se comprueba no en algunos minutos. En Colombia también hacia las 10 de la mañana el PMI que calcula en conjunto de vivienda con Market, y en México también tenemos ese indicador. Hacia la 1 de la tarde vamos a ver las minutas de la última reunión del Banco de la República. No esperamos ningún tipo de sorpresa en esa publicación. Las últimas horas en China, pues ya vimos sorpresas favorables en términos de crecimiento económico. Nosotros preferimos ser, así como en el mes de febrero no fuimos tan negativos, en marzo tampoco vamos a ser tan marcadamente optimistas. Vamos a esperar un poco más antes de sacar una conclusión con unos datos un poco menos distorsionados ya por los indicadores de celebración de fin de año. Gobierno chino anunció que va a mantener la exención a los aranceles de importación de vehículos estadounidenses en esta semana, que tenemos una nueva ronda de negociaciones ahora en Washington. Viceprimer ministro chino
Liu He va a viajar a Estados Unidos para seguir impulsando estas negociaciones. Con respecto a Europa, el viernes pasado fue la tercera derrota de la primera ministra Theresa May, aunque esa derrota fue un poco más estrecha que las anteriores que obtuvo en enero y en marzo. Y lo que vamos a ver es que hoy el Parlamento va a sacar una nueva ronda de votaciones no vinculantes, donde va a evaluar 8 alternativas para el tema del Brexit, que van desde el no Brexit hasta un Brexit duro. Recuerden que la semana pasada no hubo ningún apoyo mayoritario a ninguna de esas alternativas. Probablemente hoy continuamos con esa dinámica. De todas maneras, la prensa dice que la primera ministra va a estar muy pendiente de qué alternativa llegara a obtener la mayoría en términos de apoyo, para ver cómo cambia su estrategia, y en caso de que no haya ningún tipo de resolución, se está rumorando que va a tratar de impulsar su plan de negociación por una cuarta ocasión en el Parlamento. Va a haber una nueva votación. Como están las cosas a hoy, si no llegara a haber ningún tipo de resolución, nos quedan dos alternativas como las más viables. Una, obviamente, donde el mercado tiene más miedo, y es que el 12 de abril la Unión Europea decida que como no hay suficiente apoyo al acuerdo, entonces se va a dar un hard Brexit de manera inmediata. Y otra es que ante la falta de acuerdo, la Unión Europea decida darle una prolongación indefinida y prolongada a este problema del divorcio, algo que no le gusta al Partido Conservador de la primera ministra Theresa May, sobre todo aquellos que son euroescépticos, es decir, aquellos que apoyaron el Brexit. Con respecto a este tema del Brexit, ya Goldman Sachs calculó que hoy, frente a lo que debía haber sido la tendencia de la economía del Reino Unido, esa economía está un 2.5% por debajo de ese nivel teórico que habría obtenido si no hubiéramos estado en este proceso del Brexit. Obviamente dice Goldman Sachs que esto ya es un efecto real que ha presentado el Brexit para la economía británica, que si llegara a haber un hard Brexit entonces va a ser aún peor, y por otro lado va a haber implicaciones directas también sobre los socios comerciales del Reino Unido, principalmente la Unión Europea, con un menor crecimiento equivalente al 1%. Es decir, Goldman Sachs prende todas las alarmas, pero de todas maneras dice que ese hard Brexit para ellos solo tiene una probabilidad del 15% de ocurrencia. En Estados Unidos, y en vista de las masivas caravanas de inmigrantes provenientes desde Centroamérica, la Casa Blanca, la administración Trump, decidió finalizar todos los programas de ayuda a 3 países de Centroamérica, conocido como el Triángulo de Centroamérica. Entre ellos está El Salvador y Honduras. Al mismo tiempo dijo que durante esta semana podría tomar la decisión de cerrar la frontera con México, algo que afectaría en teoría el comercio internacional. Día viernes tuvimos una buena noticia en Estados Unidos: ventas de vivienda nueva subió a máximos de los últimos 11 meses. El dato anterior también había sido sorpresivamente al alza, pero habíamos tenido registros de debilitamiento del sector inmobiliario, por eso es llamativo esta noticia al alza. Algunos analistas prematuramente en nuestro concepto empiezan a mencionar que la reducción de tasas de interés de los tesoros está impulsando la solicitud de desembolsos de hipotecas. En América Latina y Chile, Banco Central mantuvo la tasa de referencia inalterada de acuerdo a lo esperado, pero también avisó que ese estímulo monetario se va a mantener por un periodo de tiempo adicional. Y en Ecuador la economía creció por encima de lo que el gobierno estaba esperando. Creció el 1.4% en el 2018, la expectativa tanto del gobierno como del Fondo Monetario Internacional había sido del 1.1%. Hoy tenemos mercados accionarios muy positivos, esos indicadores chinos, también en Japón y en Corea vimos lo mismo en los PMIs, impulsan, como ustedes pueden ver, unas valorizaciones sustanciales, cercanas entre el 0.7 y el 1% en la mayoría de mercados. Futuros en Estados Unidos también nos están mostrando esa misma línea de tendencia favorable. Con respecto al Standard & Poor's, el día viernes registró una valorización del 0.12%, fue muy moderada, y hoy los futuros tienen una valorización del 0.7%, es decir, ese rally se mantiene. Estamos acercándonos poco a poco a los máximos de negociación del Standard & Poor's del año, de los 2.860 puntos. El día viernes cerramos en 2.834. Hasta el momento no hemos tenido publicaciones adicionales de resultados corporativos. 19 empresas listadas en el Standard & Poor's 500 o que hacen parte de la medición de este índice han publicado resultados con un 84% superando las expectativas en utilidad y solamente un 40% en ingreso. Con respecto a el mercado de divisas, estamos viendo que hasta antes de la noticia de las ventas minoristas en Estados Unidos, el dólar se estaba debilitando frente al mundo. Esta noticia de ventas minoristas no ha modificado esa tendencia, continúa
el comienzo de la jornada con debilitamiento generalizado del dólar. El indicador de volatilidad de las acciones en Estados Unidos, el VIX, continúa cerca de los 14 puntos. De hecho, en este momento está algo por debajo de ese nivel, a pesar de que aumentó de manera importante durante la jornada de hoy. Y en términos de monedas, interesante el fortalecimiento del euro, a pesar de sus PMI débiles. Tal vez no fue tanta noticia porque ya me lo habían avisado preliminarmente hace 15 días. Y la libra esterlina, un fortalecimiento del 0.6%. Esa sorpresa de los PMI puede ser parte de la explicación porque seguimos con la falta de definición del tema del Brexit. El yen se debilita hoy. Generalmente el yen se debilita cuando tenemos pérdida de búsqueda de activos refugio y más bien tenemos un mercado más dado a la especulación. Mercado petrolero se mantiene muy cerca de los $60 para el WTI. De hecho, hoy nuevamente estamos por encima de ese nivel. Está en los 60.70 dólares por barril para el WTI. Entre los anuncios hoy vamos a conocer el reporte mensual de la OPEP, donde esperamos ver los impactos no solamente de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, sino de los efectos operativos de los apagones en Venezuela sobre, obviamente, toda la infraestructura petrolera. Durante el fin de semana se restableció el servicio o el suministro de energía, pero todavía había intermitencias en algunas regiones del país. Y desde el punto de vista de la OPEP, Irak anticipó un poco a este reporte anunciando una reducción de sus exportaciones de petróleo entre febrero y marzo, pasando de 3.62 millones de barriles día a 3.38 millones de barriles día. Con respecto al mercado de renta fija, estamos viendo hoy que continúa esa corrección luego de ese fuerte descenso de la semana pasada en las tasas de rentabilidad exigida de los tesoros en Estados Unidos. Recuerden que la semana pasada hablábamos de tasas cercanas al 2.36, 2.37% a 10 años, de los riesgos de la inversión de la curva de rendimiento, etcétera, etcétera. Hoy estamos en niveles del 2.44, incrementando casi 4 puntos básicos. Esto es un incremento grande, pero teniendo en cuenta el nivel desde el cual estamos comparando, pues no podemos, al igual que la semana pasada referenciábamos, no podemos decir que haya temores de incrementos de tasas de la Reserva Federal. Goldman Sachs, de hecho, revisó a la baja sus pronósticos de incremento de tasas para este año. Ahora considera que no va a haber ajustes. Ya, pues no es noticia, la Fed lo dijo la semana pasada, así que esto es simplemente como copiando lo que dijo la Reserva Federal. Y para las tasas a 10 años considera que van a cerrar ya no en el 3%, sino en el 2.80. De todas maneras, el 2.80 sigue siendo muy alto frente a los niveles que tenemos actualmente del 2.44. Habló durante la semana pasada y el fin de semana varios miembros de la Fed, donde destacamos algunas declaraciones como las de Randall Quartz, que en cierta medida se está alineando con la posición de la línea dura de la Reserva Federal, entre los que tenemos a Eric Rosengreen. Randall Quartz dice que en caso de que llegara a haber algún movimiento de la tasa, él pensaba que iba a ser más probable al alza que a la baja, que simplemente en este momento está en un periodo de evaluación de los datos, porque vieron indicadores débiles en ventas minoristas y en empleo, y dice que básicamente lo que van a hacer es corroborar si eso es un tema transitorio o no. Tal vez lo más llamativo de la jornada fueron las declaraciones del presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari. Como ustedes bien saben, lo hemos compartido con ustedes de manera continua. Neil Kashkari es uno de los críticos de los incrementos de tasas de la Reserva Federal. Pero sorpresivamente Kashkari dice que no está en las condiciones dadas para reducir la tasa de interés en este momento. A pesar de que era un crítico de los incrementos, él dice que hay que esperar también para tomar decisiones un poco más fundamentadas y confirmar que la desaceleración efectivamente es un tema más estructural y no transitorio. Y finalmente, tenemos durante las próximas jornadas el debut de la colocación de bonos de Aramco. Aramco es la compañía petrolera más rentable de acuerdo a varias calificadoras desde el punto de vista de la utilidad generada. Para que se hagan una idea, varias compañías tienen que sumarse para alcanzar la utilidad que genera Aramco. Entre esas compañías hay que sumar a Amazon y a Apple, por ejemplo. Es decir, el tamaño de Aramco es gigantesco, sin embargo, un exceso en temas de tributación, 50% de tasa de impuestos se le cobra a Aramco por parte de la monarquía saudí, más un tema de regalías que comienza del 20% hacia arriba, hace que ya la rentabilidad neta de la compañía desciende incluso por debajo de los estándares que hay en la industria como Shell y como Total. Por lo tanto, la calificación que recibió Aramco no es AAA, sino es A+, que sigue siendo una muy buena calificación desde el punto de vista corporativo, pero que obviamente resalta este tema de debilidades estructurales que tiene esta petrolera.
La colocación va a ser por cerca de 10 billones de dólares y va a ser para financiar unas compras, unas recientes adquisiciones que hizo en el sector petroquímico. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, todo va muy positivo en el arranque de esta jornada. Los dejamos por ahora con Edwin en el Informe Colombia. Buenos días. El día viernes se dio a conocer las decisiones que tomó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal en su reunión del día miércoles. De acuerdo con los expertos, ellos decidieron flexibilizar la regla fiscal como lo teníamos previsto. Sin embargo, no fue tan em, pues, con tanto porcentaje como lo habíamos pronosticado. De acuerdo con ellos, la regla fiscal pasaría del 2.4% al 2.7% para este año, con lo cual se incrementaría 300 básicos. Y para el próximo habría un incremento de 100 básicos, pasando del 2.2% al 2.3%. En los próximos años, la regla fiscal se mantendría como se tenía prevista en 1.8% para 2021 y 1.4% para 2022. Sin embargo, se resalta que la meta del déficit del 1% del PIB, que sería el dato objetivo, a la que se quiere llegar con la regla fiscal, se debería alcanzar en 2024, a diferencia de lo que se tenía fijado en el marco fiscal de mediano plazo de 2018, en donde estaba fijado para 2027 converger a esa meta. Por otra parte, de acuerdo con información del DANE, la tasa de desempleo nacional fue del 11.8% en febrero, 1% por encima de lo que fue en 2018, que fue el 10.8%. En las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas este dato se ubicó en 12.4%, medio punto porcentual por encima de lo que se vio en febrero del año pasado. Las ramas que mayor contribución tuvieron al crecimiento de la población ocupada fueron las de servicios comunales, sociales y personales y el sector de construcción. De acuerdo con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, este reconoció que la fuerza laboral proveniente de la migración venezolana tuvo un impacto importante en los datos recientes. Finalmente, de acuerdo con el informe del gerente que se publicó el día viernes en el Banco de la República, este dio a conocer que pues, la actividad económica de 2018 fue jalonada por la demanda interna, que a su vez fue liderada por el consumo tanto de los hogares como del gobierno, y que para 2019 esperan un crecimiento de alrededor del 3.5%, por encima del 2% que pronostica el Fondo Monetario Internacional para América Latina, por lo que seríamos uno de los países con mayor crecimiento en la región. Este estaría liderado también por la demanda interna, que se fortalecería a un mayor ritmo que en el 2018. Y con respecto a la parte de oferta, veo unas mejores perspectivas en sectores de la construcción, comercio e industria. Por el lado de inflación, destacan el buen comportamiento que tuvo esta a finales del año pasado y a comienzos de este año, y estiman que la inflación ronde entre 3 y 3.2% en lo que resta del año, aunque no incorpora los efectos del fenómeno del niño, que parecen haberse diluido sin haber afectado la inflación, sobre todo en la parte de alimentos. Con respecto a riesgos que ven en el mercado, principalmente en el tema externo, ven los bajos crecimientos económicos a nivel global, que podrían eh, disminuir el comercio internacional y podría afectar pues, la cuenta corriente en Colombia, que esperan que también se amplíe por encima del 4% en este año. Otro de los riesgos que ven a corto plazo está en la política fiscal y que se cumpla como tal la regla fiscal que mencionábamos anteriormente, y que no hayan riesgos inflacionarios debido al clima en estos tiempos. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con las acciones locales con Daniel. Muy bien, dentro del mercado accionario colombiano, la última sesión registró negociaciones por cerca de 190.000 millones de pesos, lo cual está por encima del promedio acostumbrado. La acción que más se negoció fue la acción de Ecopetrol con cerca de 32.000 millones de pesos. Y en cierta medida el día viernes tuvimos
una buena jornada que de alguna manera contagió al mercado local. Hoy esperamos una misma o la réplica también de ese buen comportamiento, teniendo en cuenta pues esos avances favorables tanto de los mercados accionarios como del tema del petróleo que se mantiene cerca de esos máximos del año. Siendo así, tenemos un objetivo de corto plazo para el Colcap muy cerca de los 1.600 puntos. Recuerden que recientemente estuvimos por encima incluso de los 1.625. Con respecto a las acciones que tenemos para el día de hoy, recuerden, el viernes pasado tuvimos la asamblea de accionistas de Ecopetrol en la que se aceptó la regla de estatutos de la compañía, nada relevante en esta parte, por lo menos para los inversionistas minoritarios, pero sí tal vez fue la refrendación de la propuesta de repartición de dividendos, que entonces el próximo 25 de abril esos accionistas minoritarios recibirán cerca de 225 pesos por acción, cerca no, exactamente 225 pesos por acción. Recuerden que son 169 pesos por el dividendo ordinario más 50 y, bueno, a los restantes pesos para llegar a los 225 pesos en total. Es el mayor dividendo de los últimos 4 años para Ecopetrol. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos ya dentro de nuestras recomendaciones una postura ya neutral con respecto a la acción de Ecopetrol, asumiendo que el tema de dividendos es algo ampliamente conocido por el mercado, que difícilmente una estrategia de mantenerse por simplemente el hecho de los dividendos puede ser más rentable. Aquí tiene que jugar a favor otros elementos, otros factores para que la acción continúe valorizándose y esos elementos tienen que estar sin duda desde el punto de vista de los comportamientos del precio del petróleo. En nuestro concepto para este año, un precio promedio de $60 para el WTI es un nivel adecuado, por lo tanto no estamos inclinados a hacer recomendaciones adicionales al alza, sino más bien un poquito más neutrales, no vemos grandes valorizaciones teniendo en cuenta pues estas expectativas. Como ustedes pueden ver, Ecopetrol sigue en una tendencia alcista que se marcó hacia el cierre del mes de febrero. Nosotros teníamos ya una recomendación de compra vigente para ese momento, eso lo único que hizo fue refrendar nuestra idea de unas expectativas favorables tanto en dividendos como para el mercado petrolero. Con respecto a lo que hacer hacia futuro, pues sin duda algunos inversionistas van a estar muy pendientes de recibir el dividendo. Los que tengan necesidades de liquidez, como nosotros ya hemos informado, recuerden el tema del exdividendo que ocurre 4 días antes, entonces no es necesario esperarse hasta el 25, sino lo pueden hacer la liquidación antes. Y para aquellos que no tengan necesidades de liquidez, pues no estamos esperando un gran desplome en el precio de Ecopetrol una vez se haga el pago, teniendo en cuenta que ya esto debe estar descontado por el mercado. Sin duda, en la primera jornada que ya tengamos el exdividendo, la acción puede descender esos 225 pesos en las primeras jornadas, en las primeras transacciones, pero luego digamos, se podría estar estabilizando siempre y cuando el precio del petróleo no tenga grandes cambios. Entonces recuerden que acá la gran incertidumbre sobre Ecopetrol sigue siendo pues su dependencia de los temas del precio del petróleo y que cualquier apuesta que se vaya a realizar de alguna manera va a estar ligada una con la otra, a menos que tengamos un gran descubrimiento en Ecopetrol y nos podamos desligar por lo menos transitoriamente de esa tendencia. Eso, como ustedes bien saben, es un tema de baja probabilidad en el corto plazo, por lo tanto, pues no sería una apuesta muy lógica. Hasta aquí lo que tiene que ver Ecopetrol. Entramos con Grupo Sura, que durante el fin de semana el presidente de la compañía estaba anunciando la intención de reducir el endeudamiento por dos vías. Uno, mayor eficiencia y dos, venta de activos no estratégicos. Con esto espera reducir el endeudamiento que actualmente es de 5 billones de pesos en cerca de un 10%, consolidar el crecimiento de la empresa y, digamos, de alguna manera continuar dándole apoyo a Grupo Sura. Durante los últimos trimestres, recuerden que Grupo Sura se estancaron sus ingresos, pero ellos salieron de algunos negocios que no eran tan rentables, por eso el estancamiento, entre comillas, de los ingresos es una buena noticia porque no cayeron como tal, a pesar que redujeron la participación en algunas actividades. Nuestra recomendación sobre Grupo Sura sigue siendo de compra, tenemos precios objetivos cerca de los 38.000 o por encima de ese nivel, actualmente está en los 36.640, así que recuerden que en Ecopetrol tenemos una postura más neutral, y en el Grupo Sura seguimos recomendando la compra de este emisor. Eso es todo por ahora, los dejamos con él. El día viernes el peso colombiano mostró una depreciación con respecto al dólar estadounidense de alrededor del 0.4% y cerró el día en 3.188 pesos por dólar. Este comportamiento fue debido a la fortaleza que tuvo la divisa norteamericana este día, en esa jornada, y se negociaron cerca de 1.415 millones de dólares, un monto muy superior a lo que usualmente vemos en este mercado, que es de alrededor de 1.000 o 1.100 millones de dólares. Para esta semana esperábamos que
pues dependiendo, somos data dependientes, dado que si vemos unos bajos datos macroeconómicos en Europa, pues los inversionistas podrían utilizar el dólar estadounidense como reserva y hacer que este se valorice, se fortalezca, haciendo que el peso colombiano tenga mayores depreciaciones. El día de hoy, sin embargo, comienza a la baja en 3.148 pesos por dólar. Sin embargo, el día viernes comenzó el día en 3.160 y terminó la jornada en 3.188, por lo que no em, pronosticamos como tal apreciaciones por ahora, sino somos más data dependientes de lo que suceda en la semana. Con respecto a renta fija local, la curva de TES en pesos tuvo un comportamiento flat, valorizándose alrededor de 0.0 básicos. Sin embargo, tuvo un encurvamiento de la curva dado por valorizaciones en el corto y largo plazo y desvalorizaciones en el mediano plazo, particularmente en las referencias de 2024 y 2026. Con respecto a la primera, esta se desvalorizó alrededor de 3 básicos y se situó en 5.74%, mientras que los TES a 10 años se ubicaron en 6.41%, también manteniendo un comportamiento flat. Las valorizaciones se dieron sobre todo en las referencias más largas. Con respecto a TES denominados en UR, estos se desvalorizaron 0.3 básicos, en una jornada donde hubo una subasta no competitiva de TES UR a 2037. Y con respecto a deuda corporativa, se pagaron alrededor de 32.000 millones a través de bolsa y 492.000 millones por OTC, un monto bajo para lo que veníamos observando en las últimas jornadas, tal vez a la espera de lo que eran las decisiones del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019 y 2020. Con respecto a esto, los montos de negociación de tasa fija 2020 fueron de alrededor del 44% del monto total de negociación, por lo que es un monto importante que no se ha observado en las últimas jornadas. Seguido de IBR con vencimientos a 2019. Con respecto a tasas, hemos visto que igual se ha mantenido en lo que fue la semana pasada, con leves valorizaciones en fija simple y leves desvalorizaciones en IPC. Eso fue todo por el comité de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo informe y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.